Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Sinensis hoy para hablar sobre un té de Japón que acabamos de traer. Es un té un poco conocido a nivel mundial, pero muy consumido en la zona media sur de Japón. En este caso vamos a hablar de un té que se llama Tamari Okucha. Esta versión se puede también llamar Mushi-se Tamari Okucha. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que este té está fijado al vapor. Eh, También existe uno que se llama Kamairi-se Tamari Okucha, que sería un té fijado en sartén. Es muy parecido el proceso a lo que es el sencha, muy, muy, muy parecido. La diferencia principal, como podemos ver en la hoja en seco, es que a diferencia de sencha, Tamari Okucha no tiene lo que es una forma de astilla, de palito, de espada o de palitos largos, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de enrollar este té, no hace un movimiento la máquina como suele ser como tipo escoba, que va haciendo, enrollando y enrollando y enrollando y haciendo astillas. En el caso de sencha, de bancha, de gyokuro, kabusecha, que son estirados. En este caso son más que nada, son como tipo caracolitos. ¿Por qué? Porque es un estilo diferente. Sin embargo, los pasos son muy, muy, muy parecidos a lo que es sencha. Nada más, como les decía, en el tema del enrollado final, o al momento de darle forma, ese tipo de escoba en Tamari Okucha no existe. En este caso también es un tambor que va girando, pero no tiene nada, nada que lo haga dar esa forma estirada. En caso contrario, lo que sí tiene es es un enrollador con cepillo que hace la forma de caracol, y aparte pues hace una exprimida de las hojas. Bueno, otra de las cosas especiales de este, como podemos observar en la hoja seca, es que tiene muchas, muchas partículas muy pequeñas. ¿A qué se debe esto? En el tema de sencha existen tres tipos, ¿no? Asamushi, Futsumushi y Fukamushi. ¿A qué se refiere esto? A que Fukamushi es mucho vapor, Futsumushi, o también lo conocen como Shumushi, es vapor intermedio, y lo que es Asamushi es poco vapor. En este caso, la mayoría de los Tamari Okucha tienen mucho vapor, y eso ocasiona que en la fijación la hoja quede muy frágil, y al momento de estarle haciendo procesos de enrollado se fraccione o queden partículas muy pequeñas en el fondo. Esto que nos va a dar como resultado, nos va a dar un té muy intenso en color, muy intenso en sabor, muy umami. Entonces es un té muy, muy, muy apreciado por los japoneses, más que nada por eso, ¿no? Por el umami. Ahora, ¿cómo lo vamos a preparar? Para prepararlo no existe una forma específica, rigurosa, para decir así debe de prepararse Tamari Okucha. Lo podemos preparar en Kyushu, en Hojin, en Shiboridashi, en tetera gigante. Lo podemos hacer como sea, conforme a nuestro gusto. Podemos utilizar una jarrita, o también se le conoce como chahai. Podemos utilizar esto, o podemos utilizar directamente en los vasos. Lo que sí es importante es respetar el tema de la temperatura del agua. ¿Por qué? Porque al ser un té muy particulado, muy fraccionado, va a tender a extraerse con mucha facilidad. Entonces podemos ocasionar una sobreextracción si le ponemos muchísima temperatura, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a prepararlo un poquito. Ahorita tenemos el agua hirviendo. Yo voy a utilizar una Kyushu de Tokoname, con barra de Tokoname, con 2 vasitos o Yunomi de Arita Yaki. Y también voy a utilizar un Yusamashi. ¿Por qué? Porque la temperatura de mi agua está muy alta. Entonces, ¿cómo vamos a bajar la temperatura? La temperatura la podemos bajar de 2 formas, ¿no? Agregando agua fría a nuestra jarra calentadora, o podemos pasar el agua entre los recipientes, y de esa manera vamos a bajar ciertos grados conforme pase de una a otra. Hasta ahorita nuestra tetera está fría, nuestro Yusamashi está frío,
y nuestros vasitos también están fríos. Entonces vamos a aprovechar esto que están fríos para bajar la temperatura y así no tener que esperar mucho tiempo, ¿va? Entonces agua más o menos ahorita está a 87, 85 grados. Al momento de vertirla en nuestra tetera baja aproximadamente de 3 a 5 grados dependiendo qué tan fría esté mi tetera. Y después lo pasamos al Yusamashi. Yusamashi pues no tiene tapadera, entonces va a permitir, y por lo regular son abiertos o en tipo de cono. ¿Para qué? Para permitir que se enfríe más rápido el agua, ¿va? Entonces vamos a dejar aquí que se enfríe un poquitín y mientras vamos a vertir lo que es nuestro té. La cantidad de té. Hay muchas personas que se preguntan o siempre están pendientes de qué cantidad de té. La cantidad de té que le vamos a poner a nuestra tetera es dependiendo del gusto. Existen reglas que dicen ciertos gramos por ciertos mililitros de agua, cierta temperatura. Sin embargo, aquí estamos utilizando un método más tradicional y en la antigüedad pues no se utilizaba ese tipo de información, no se llevaba un registro más que para hacer pruebas del té, pero cuando tú vas a un lugar a beber té, no lo pesan, a menos que sea una cafetería o un lugar de té donde tengan ya muy estandarizado el proceso, pero si lo vamos a hacer de manera tradicional, pues vamos a jugar un poquito con nuestro gusto. A mí me gusta muy cargado, entonces yo por lo regular siempre le pongo 2 cucharadas, pero lo que sí hago es una extracción un poquito más corta. Cuando ya vertimos nuestras hojas en la tetera, aquí podemos aprovechar que la tetera está caliente y observar el aroma de nuestro té. Vamos a taparla para que no se pierda ese aroma y vamos a enfriar un poquitín más lo que es nuestra agua porque todavía está arriba de 70 grados y yo la quiero más o menos a 60, 65 grados. Y de esta manera también precalentamos nuestros vasitos, ¿no? Ahora, como les decía hace rato, si lo vamos a beber como lo toma el japonés no utiliza lo que son jarritas. Pero en este caso, yo lo que sí quiero es que se observe el color de la extracción, el color de la infusión, el color del licor, el color del resultado de este té. Entonces voy a utilizar la jarrita para poder mostrarles el color. Vamos a esperar un poquitín más y vamos a aprovechar para precalentar también nuestra jarrita. Otra de las cosas, por lo regular, nuestra kyusu o nuestra tetera nunca debe de llenarse a tope. Cuando hacemos té japonés, por lo regular tratamos de dejarle cierto espacio de vacío a nuestra tetera para mantener el aroma o los aromas adentro. Y aparte también te ayuda a que no se haga una sobreextracción de manera rápida. ¿Cuánto tiempo vamos a extraer el té? En realidad también depende mucho de nuestro gusto. Si lo dejamos mucho tiempo, es muy probable que se nos sobreextraiga. Entonces, más o menos para este tipo de té, que es hoja pequeña, va a rondar entre los 40 segundos hasta el minuto y medio, dependiendo de nuestro gusto. Otra de las cosas interesantes de los tés japoneses es que en muchas ocasiones no se utiliza lo que es la tapa. En muchas ocasiones lo dejamos abierto y vamos observando cómo se van desarrollando las hojas porque no cronometramos lo que es la extracción. Entonces vamos viendo cómo se van comportando las hojas mientras platicamos, mientras llevamos una charla o compartimos algún bocadillo, etcétera. Y vamos cuidando lo que es el proceso de la extracción. Les decía, son hojas muy pequeñas y aquí yo ya me estoy dando cuenta que las hojas ya se están abriendo. Entonces ya llevamos aproximadamente 30 segundos y si queremos una extracción no tan intensa, podríamos sacarlo ya, pero como a mí me gusta más intenso, pues vamos a dejarlo un poquitín más. Si se dan cuenta, no utilizamos charola de Gongfu. Por lo regular en la extracción japonesa no hay charolas para hacer como regar lo que es o mojar el tippet o la mascota de té. No existe nada de eso. Por lo regular es trapo.
charola pero sin desagüe y nada más. No se hace el enjuagado principal. ¿Por qué? Porque al final de cada extracción, al final de cuando ya no vamos a usar estas charolas, todo, absolutamente todo debe de lavarse y todo debe de guardarse. Entonces, en teoría no se contamina. ¿Va? ¿Estamos listos? ¿Cómo agarrar la Kyuzu? La podemos agarrar de la forma que se nos antoje. Hay personas que la toman con las dos manos, hay personas que la utilizan así, hay personas que la utilizan así. Vamos a usarla de esta manera. Ahora, ¿cómo vamos a extraer? No se hace una extracción de una sola vertida. Por lo regular, para extraer los tés japoneses se hacen retornos y estos retornos ocasionan una turbulencia dentro de la tetera y nos ocasiona una extracción más intensa, como lo podemos ver aquí. Hay personas que hacen círculos, hay personas que golpean hacia atrás y luego vierten más. Hay personas que simplemente se quedan con la mano así mientras platican y hacemos una extracción total de esas hojas. Son hojas muy pequeñas, absorben mucho líquido, entonces se hidratan, quedan más anchas, hacen un tipo lodo dentro de la tetera y hay que sacarle la mayor cantidad de agua para que nos quede más intensa y para que no se nos continúe la extracción dentro de la tetera. Listo. Como les mencionaba anteriormente, el color es un color verde muy intenso y no es transparente, no es brilloso, pero no es transparente. ¿A qué se debe esto? Se debe a que las hojas muy pequeñitas generan muchísimos residuos y esto se debe al exceso de vapor que se le aplica a estas hojas y al postproceso o al proceso intermedio, que es el enrollado, hace que se deterioren mucho y esto no es un defecto, no es un error, simplemente es un estilo de preparación. Ahora sí, ya podemos servir en nuestros vasitos. En temas de aroma, de sabor, por lo regular los tés japoneses tienden a buscar el sabor y los aromas marinos. Eso es muy, muy común. Vegetales, a veces por ahí dicen que huele a esquites, sí, huelen como a elote, como al caldito de la lata de elotes. Tienen unos aromas muy, 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 muy intensos en umami, vegetales, y son tés que pueden ir con cualquier marisco, no pasa nada, pero no se recomienda acompañarlos con nada enchiloso porque lo enchiloso ocasiona que no sintamos el sabor de estos tés. Tampoco con muchas cosas muy dulces. ¿Sale? Nos vemos al siguiente. Muchas gracias.